Bueno, hoy traemos algo muy interesante que vamos a analizar, unas fotos. Mi compañero Carlos Clemente me mandó estas imágenes para checarlas, para analizarlas. A él le mandaron este chat o esta petición. Dice que las fotos fueron tomadas el 17 de agosto de este año en Tamaulipas por una persona llamada Juanito Juan. Y dice que las tomó durante una tormenta y al final dice, están como para ser analizadas. Se ven muy interesantes. Vamos a checar qué es esto. Y esta es la primera imagen. Podemos ver que hay una especie de disco a primera vista y una especie de objeto que está a un costado. Esta es la segunda imagen y esta es la tercera imagen. Se supone que es una secuencia, es ascendente y solo son tres imágenes. El autor de las imágenes dice que iba a cambiar a modo de video y cuando cambió ya no estaba el ovni. Entonces logró tomar estas tres imágenes del ovni. Se ven, digamos que impresionantes, así si lo vemos de entrada, pero hay muchas cosas que en mi punto de vista no corresponden. En una de ellas es el formato de la imagen. El formato de la imagen es 640 por 1386, demasiado vertical. Y chequeen él dice que lo tomó en un Samsung. El Samsung solo tiene 4.3, que es 4032 por 3024, 16.9 y 18.59, que sería la que más se aproxima, pero aún así no es la misma, que serían 4032 por 1960. Entonces, no sé cómo las haya tomado, parece ser que está editado el formato. Tal vez él tenga algún tipo de formato especial para sacar este tipo de imágenes. Pero bueno, vamos a dejarlo como que así tiene su celular y así toma las imágenes su celular. No es el formato pues compatible que todo el mundo tiene, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Entonces analicé las imágenes y sí es un objeto sólido, en realidad está ahí y está generando reflexión, está moviéndose. Él dice que primero estaba estático y luego se está moviendo para acá. Y luego tenemos una pequeña elemento aquí que al parecer, esta es la calidad, no es una muy alta calidad, pero por ahí nos indica algo de movimiento que podrían ser una especie de alas. Entonces, podría ser un pequeño insecto que está pasando por ahí. Claro que podríamos suponer que es un dron del ovni, está saliendo, está entrando, inclusive tienen seres inteligentes y ventanas, pero lo que yo imagino es que es un insecto y este es un objeto, a mi punto de vista, pequeño. Aquí podemos ver los reflejos que les digo. Este, mejorando la imagen se ven un poquito más. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que esta es una imagen real, no creo que no sea real la imagen, y creo que está ahí y se tomó en secuencia. Lo que se me hace raro es por qué no siguió tomando más fotos, por qué esta es la última, y si se movió tan rápido el objeto, por qué no hay motion blur o blur de movimiento en su desplazamiento. Debería de haberse quedado plasmado el motion blur para que en la cuarta foto desapareciera. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo creo que esto es un modelo pequeño. Y bueno, es este imán. Se parece mucho. Estos imanes son terapéuticos, los venden para, no sé, estar con la ansiedad, para jugar con ellos, para tenerlos. Y son muy similares. Al ver la imagen, pensé que realmente es uno de esos. Hay de diferentes colores, como este, como estos. Y ahí pueden ver más o menos el tamaño. Yo en lo personal pues los conozco bien porque tengo imanes de este tipo. Entonces al ver la imagen dije, eso es un imán.
no es un disco. Parece, cuando está en esta posición, ser un disco, pero en realidad es algo así. Ok, pero pues no puedo nada más decirlo o dejarlo así con que es un imán y ya. Entonces, ¿cómo le hacemos para que el imán esté flotando y vuele? ¿No? Lo primero que le dije a Carlos es que, pues, esto es un imán, es un objeto pequeño, e hice una demostración, saqué unas fotografías de un imán que tenía, tengo por ahí varios, y salieron parecidos, pero después dicen que es una secuencia de movimientos y que es muy extraño. Entonces, vamos a ver, vamos a dejar estas fotos por la paz un ratito y vamos a ver las secuencias que tenemos aquí. La voy a dejar aquí a un costado. Es más, la voy a minimizar y vamos a ver. Saqué con un imán estas secuencias de imágenes. Son en diferentes horas y en diferentes posiciones para ver la iluminación y ver lo que podemos hacer. Vamos con la primera. Esta se está subiendo. Y esto se hace simplemente con aventando el imán hacia el cielo y hacer una toma de ráfaga y obtenemos estos resultados. Una, dos, tres, cuatro. Son una más que la que están presentando Juanito Juan. Vamos a ponerlo aquí, un costado. Vamos a ver la de Juanito. Y vamos a ver esta. Son muy similares, ¿no? Claro, no tiene el brillo en la parte superior, porque el sol está pegando en la parte baja. Pero creo que se pueden hacer las fotografías así sin ningún problema. Ok, vamos ahora por esta. Esta me gusta mucho. Esta la tomé en la mañana. Esta es la primera foto, segunda foto, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Y ahí está. Creo que son 7. Es una secuencia. Igual se tomó con ráfaga. Y puedo capturar y aparte moverme. Y cuando junte el árbol, se va a ver exactamente la línea que está, con que está moviéndose el objeto. Ok, vamos a ver la de Juanito. Bueno, a mi punto de vista, esta se me hace como que más interesante por la atmósfera que tiene. Además, podemos ver ciertos detalles que podríamos decir que son elementos del ovni que se están moviendo, que en realidad son rebabas de metal pegadas en el material. Ah, pero aquí se ve como si fuera una antena o una estructura. Y bueno, ya la imaginación puede llevarnos a muchas partes, ¿no? Entonces, esta es de mis favoritas. Vamos a compararla con otra que hice. Esta. Esta también me gusta porque son colores muy similares a los que obtuvimos con las de Juanito. Igual se ven los reflejos en la parte baja y se ve el brillo del sol. Entonces no tenemos problemas. Yo simplemente aventé el objeto y intenté que hiciera ese movimiento y nos dejó buenos resultados al final. Ok, vamos con esta. Esta es muy interesante y es de las mejorcitas porque aquí se va a ver mi mano en la parte baja cuando estoy soltando el objeto, cómo se va elevando y luego viene en descenso. ¿Y por qué esta es interesante? Porque aquí aparecen bichitos, insectos, que los vemos en esta parte.
en la de Juanito, podemos ver insectos volando. Y en esta también vemos insectos. Si se dan cuenta, aquí van entrando. Y aquí tenemos nuestro objeto. Y aquí nuestros insectos. Tenemos dos insectos bajando. Y aquí también se ven. Y en esta parte se ve, hasta parece algo extraño, ¿no? Pero es un insecto, simplemente por la posición. Y la simulación parece, aquí podríamos decir que se quedó estático y de repente descendió el objeto. O podemos decir que estaba volando ahí y se elevó. Aquí tenemos otro insecto, mire, que es muy similar a la foto de Juanito. Ahí está el insecto y el objeto. De hecho, esto pues lo hice 4 veces y resultó que salieron prácticamente igual. Entonces, a mi punto de vista, esto es un imán y esto es un insecto, de acuerdo a lo que pude comprobar y tomar. Ah, tengo una comparación de imágenes. Déjenme ponerla. Es esta. Esta es una de las fotos que tomé y esta es una de las fotos de Juanito. Creo que es esta. Exactamente es esta. Creo que sí. A ver, vámonos más para acá. La ponemos aquí. Me parece que es esta la foto. Este es el ángulo. Ok. Y vamos a pasar esta, que es la mía, del imán, a esta. ¿Qué creen? Que es exactamente el mismo. Entonces, o Juanito Juan aventó un imán y le tomó una foto, o está diciendo la verdad y realmente tomó un ovni que tiene exactamente la misma proporción que un imán. Y por casos fortuitos pues, ya no pudo tomar más fotografías. Bueno, me pidieron que hiciera un análisis, hice un trabajo para comparar para ver si esto se podía hacer o no. Y realmente se puede hacer. Les recomiendo que no lo hagan, no saquen fotografías de objetos, de cosas y las manden como si fueran ovnis. Y si lo van a hacer, pues háganlo más interesante, háganlo con videos, algo que cueste más trabajo hacer. No animaciones, sino tiene que ser algo real. Porque esto, pues no me convence mucho a mí. A personas que casi no tengan experiencia en análisis de video o de imagen, pues sí se le va a hacer algo impresionante. ¿Tiene reflejos? Claro que tiene reflejos. El objeto tiene reflejos porque es reflejante. Es un negro reflejante. Entonces los reflejos se van a ver. Se va a ver reflejado lo que esté de este lado. Estos son los imanes más grandes, que son como estos. Que esta es la primera tanda de fotos que le hice a Carlos Clemente, Skywatcher. Y le dije, no, eso es un imán. Se lo hice en el momento que me lo pidió para mostrárselo. Y este es el imán que ocupé para todas las fotos que ustedes vieron. Y ahí está volando. No están muy convencidos de que sea un imán porque tenemos un testigo que dice que él tomó las fotografías. Él lo asegura. Yo no voy a decir que está mintiendo. Yo solo voy a decir lo que o cómo puedo hacer yo sus fotografías de él que sean iguales o muy similares o inclusive mejores sin necesidad de tener un ovni. Y
son 100% reales las fotografías que tomé porque son físicas, son sólidas, están ahí y no hay manera de saber la distancia de este objeto o el tamaño porque no tengo puntos de referencia. No tengo el equipo especial para ver de qué tamaño es. Si yo digo que esto mide 20 metros, 10 metros, no puedo saber si es cierto o no. ¿Por qué? Porque la luz y la reflexión funcionan igual en un objeto de 10 metros que de 15 centímetros. Entonces, por eso se hacen miniaturas en el cine, por eso se hacen eh, efectos especiales sin que nos demos cuenta trabajando miniaturas. El sol es del mismo tamaño, la luz que pega en los mismos lugares y las reflexiones son similares. Entonces no puedo calcular el tamaño de un objeto si no tengo puntos de referencia. Y aquí ya tengo puntos de referencia, mis dedos y el objeto. Entonces ya sé el tamaño que es. Aquí también. Y bueno, al final vamos a tener solo estos elementos y vamos a intentar averiguar qué es real y qué no. Ya depende de las personas, hay que ser honestos con las cosas. Y bueno, espero su opinión, espero a ver si podemos arreglar algo, no sé, no estoy seguro, pero estos son mis resultados. Para mí esto es un imán que se lanzó al cielo y esto es un pequeño insecto que está alrededor dando vueltas. Espero equivocarme, pero es lo que me indican los resultados. Entonces, bueno, ya la opinión la darán ustedes, la mejor opinión, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.